Amigas y amigos, la responsabilidad del liderazgo nacional, de todo, absolutamente todo, en las actuales circunstancias por las que atraviesa Venezuela, es enorme. Ya el país vivió similares situaciones, incluso peores en el pasado, pero la de ahora tiene ingredientes letales que antes no existieron, a los cambios que se han operado en el país y en el mundo. Cito solo algunos. Ejemplo, el desarrollo adquirido por los medios de comunicación convertidos hoy en día en verdadero poder autónomo sin limitaciones ni posibilidad de escrutarlos, en manos de corporaciones y de individualidades que invaden el campo de los poderes del Estado, los fueros de la Administración de Justicia y sustituyen a los partidos políticos en las tareas de orientar a la opinión pública. Ese papel de los medios distorsiona el ejercicio de la política, falsea las bases del Estado de Derecho y amenaza gravemente el funcionamiento de la democracia. Otro factor que influye es la mundialización de la política, por la que se ve severamente afectada la soberanía de los Estados y principios básicos del derecho internacional, como la no intervención. Ambas situaciones inciden directamente en lo que está sucediendo en Venezuela. El concierto mediático nacional e internacional deforma la realidad del país y abona el terreno para las aventuras injerencistas. El barraje de mentiras que cae sobre el país, producto de la coordinación de las campañas que se elaboran, proyecta en el mundo una imagen falsa, deprimente de Venezuela, país en el cual hay sin duda problemas, pero también hay logros incuestionables en materia de libertades públicas, participación, políticas sociales y reivindicación de la soberanía nacional. El liderazgo nacional debe estar consciente de las amenazas que se ciernen sobre el país para eludir provocaciones y la exacerbación de las pasiones, para evitar el choque de poderes, para no profundizar la polarización y sobre todo para asumir el diálogo como única opción para conjurar la violencia. El diálogo ante el cual la oposición tiene una actitud lamentablemente ambigua, reticente, entre otras razones porque tiene planes alternos, diferentes, es la única opción. Es lo que permitiría racionalizar el ejercicio de la política y disipar los fantasmas de la violencia. El chavismo también debe actuar tomando conciencia de su rol. En la actualidad consiste en tender puentes y apostar a la normalidad dentro de la crisis, lo cual se puede lograr con inteligencia y buena voluntad. La sensatez obliga a la reflexión y el liderazgo nacional todo, repito, sin excepción, afronta un auténtico desafío ante el cual no puede cruzarse de brazos. Pausa y al regresar converso con Tarek El Aizami, gobernador del estado de Aragua y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Estás viendo José Vicente Hoy. El país vive un momento esencialmente político, con un sustrato de problemas económicos importantes. Pero la política está en el centro de la preocupación e inquietud del venezolano. Hoy he invitado para este programa a un político socialista, dirigente nacional del PSUV, además gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami. Él tiene una trayectoria muy importante en este proceso e indudablemente que tiene muchas cosas que decir hoy. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, José Vicente. Me honra estar aquí contigo. Gracias. Mira, cada día es mayor la tensión en el país, ¿no? Eso es evidente. Hay la tensión, vamos a decir así, de carácter social por la situación de desabastecimiento y temas que conocemos suficientemente. Pero hay tensiones políticas también, sobre todo del lado de la oposición.
La oposición ha fracasado hasta ahora en 2 proyectos como banderas. Uno es el revocatorio. Digo fracasado porque todo indica que en el momento que estamos hablando no se observa una salida. Y el otro es la descabellada aventura de la oposición de pretender que en la OEA se le aplicara la Carta Democrática a Venezuela. Ese organismo regional desechó esa posibilidad. Es decir, que la oposición se está quedando prácticamente sin banderas. Hay otros aspectos que tienen que ver directamente, que seguramente explican lo que ocurrió en el curso de esta semana que acaba de terminar, con una marcha convocada especialmente que fue un rotundo fracaso en todo el país. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, yo agregaría un tercer factor importante también, ¿no? Que también se enmarca dentro de esta línea histórica de fracasos de una derecha inconstitucional que ha estado al margen de la ley. Yo te diría, como tercer elemento, la negación al diálogo político. En toda sociedad democrática debe privar el diálogo entre todos los sectores sociales. Vemos una oposición que se ha negado a dialogar los temas esenciales de la nación. Un aspecto contra natura. Sin embargo, da cuenta de que tenemos al frente una oposición que no cree en el juego democrático ni constitucional. Nuestro análisis respecto a ello, que lo hemos evaluado con detenimiento, es que detrás de algunos sectores de la oposición existen poderes, grandes poderes económicos, teledirigidos o dirigidos desde el mismo imperio, y que tienen como propósito central es el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional que preside el compañero y hermano Nicolás Maduro. En tanto y cuanto sea ese el propósito de esta derecha, que también está de alguna manera sometida por un sector de la oposición, evidentemente su destino va a ser el fracaso. Se trata de un plan. Si me lo permites, tenemos que analizar el contexto de la situación política actual. No son, digamos, acciones aisladas. Todo deviene desde marzo, desde el infame decreto de Obama declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del imperio más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Eso marca el inicio de una estrategia que tiene, repito, como final, o pretende tener como final, ¿verdad?, salir del proceso revolucionario. Evidentemente luego se han venido suscitando distintos eventos. La derecha venezolana ganó un proceso electoral el pasado diciembre sobre la base de una guerra no convencional, y así lo hemos denunciado. Nosotros jugamos a la política, jugamos a un proceso electoral transparente, mientras que la oposición hizo todo lo que se le ocurrió para lograr ese objetivo, y lo logró. Sin embargo, luego que se hicieron del poder legislativo, se ha desencadenado hasta ahora un conjunto de acciones graves, y las podemos calificar muy graves, desde el primer discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, donde colocó una fecha de 6 meses para salir del gobierno constitucional, hasta la actitud apátrida, ¿no?, de la dirigencia de la oposición en solicitar la intervención extranjera y la aplicación de la Carta Democrática. Son eventos, repito, que desluce del campo democrático y político de ese sector. Nosotros hemos tenido que actuar con mucha firmeza en el marco de la Constitución y de las leyes para frenar toda esta embestida que tiene, repito,
su origen no es actualmente, su origen viene tramándose desde la partida física de nuestro comandante, querido y amado comandante Hugo Chávez. Y estos 3 años han sido los 3 peores años que hemos tenido que resistir distintas acciones de desestabilización política, de boicot, de sabotaje, de guerra económica. Y evidentemente detrás de eso está esta dirigencia que finalmente es convocada a un diálogo político y se niega a conversar con el presidente constitucional de un país para tratar de buscar soluciones puntuales a las necesidades que nuestro pueblo clama en las calles hoy día. Ese dato que tú agregas, yo comparto la gravedad de que una oposición, un liderazgo de la oposición, y sobre todo que un líder de la oposición, que además es presidente de la Asamblea Nacional, de un poder del Estado, se niegue a dialogar con el jefe del Estado. Eso no ocurre en ningún país democrático en el mundo. Es contra natura. Exacto. Entonces, ubico el problema, o mejor dicho, esta conversación en el siguiente contexto. De continuar, ¿por cuánto tiempo podrá la oposición mantener ese estatus? Mediante el cual participa en jornadas electorales, hace trabajo cívico, pero al mismo tiempo tiene la carta en la manga de la violencia, de la incitación a los militares a que actúen en un momento dado, a que sea una concertación entre una participación militar y una crisis social, un estallido popular. Es decir, esa es una carta que está marcada con la traición, pues, al sistema democrático y a las instituciones. ¿Hasta dónde es posible mantener esa ambigüedad? Fíjate, es un tema que es complejo en el campo de la oposición venezolana. Complejo, digo, por los intereses que ellos representan. No estamos al frente de una oposición, digamos, homogénea o con un liderazgo sólido. Evidentemente, hoy tienen un proyecto en común, ¿no?, que es tratar de derrocar al gobierno constitucional. Pero detrás de ellos, cada quien tiene una suerte de agenda particular. Si tú observas lo que ha ocurrido esta semana que recién culmina, con el llamado a las marchas de calle para exigir la fecha, o la supuesta fecha para la activación de la solicitud constitucional de referéndum revocatorio, te das cuenta que solamente un partido político de lo que ellos llaman la MUD, quien está, digamos, al frente, y todos los demás partidos juegan al fracaso de ese partido político. Hay ya candidatos a gobernadores, candidatos inclusive presidenciales. Es decir, que esa ambigüedad tiende a ser más compleja en la medida que tú analices individualmente a cada partido político y a cada actor político de la derecha venezolana. Ahora, fíjate tú una cosa, Tarek, que es interesante. Mientras más debilidad muestra la oposición en la calle, el fracaso continuado de las manifestaciones, por ejemplo, su poder de convocatoria está reducido al mínimo. Se intensifica la acción en el exterior. La ofensiva contra Venezuela es brutal en el exterior. Y parece que la oposición ha decidido dar la batalla en el exterior y no aquí adentro. Desde luego, hay otras intenciones por detrás. Pero ese dato es curioso. Nunca habíamos tenido una oposición transnacional aquí en Venezuela. Nunca la hubo. Ni siquiera en la época de las dictaduras más sórdidas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que en la oposición hay sectores democráticos. Eso es indudable. No toda la oposición es antidemocrática y golpista y terrorista y aventurera. ¿Por qué esos sectores no son capaces de reaccionar? Bueno, me permito inclusive darte algunos datos que no son públicos. La primicia. Unas primicias, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones con algunos sectores de la derecha venezolana. Conversaciones políticas autorizadas tanto por el presidente como por la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos explorado algunas vías para el diálogo político. Si alguien ha sido predicador con la palabra y con la acción para
concertar una agenda común de diálogo y de entendimiento nacional es el presidente Nicolás Maduro. Y eso nos ha permitido contactar algunos sectores. Ciertamente coincido absolutamente con tu observación. Hay sectores dentro de la oposición venezolana que suponemos que juegan a la democracia, son sectores democráticos, respetan el mandato constitucional y así lo han expresado. Sin embargo, te lo puedo decir porque yo soy parte de ese equipo que ha contactado y hemos conversado con algunos dirigentes de la oposición. Llega un momento que o llega hasta un techo, ellos llegan hasta un techo, hasta un límite, y se trunca todo tipo de iniciativa exploratoria o cualquier tipo de oportunidad para sentar las bases de un debate nacional. ¿Qué lo frena entonces? Lo frena, repito, es el poder económico y los factores externos. Ese calificativo que tú acertadamente lo acabas de decir, hay una suerte de dirección transnacional en el campo de la oposición venezolana. Y están limitados a la actuación o a la direccionalidad política desde el exterior. No son una oposición autónoma, independiente, responden a intereses económicos. Y eso evidentemente ha frustrado cualquier iniciativa de conversación. Nosotros hemos conversado con casi la mayoría de los dirigentes de la oposición venezolana, bilateralmente, colectivamente. Hemos hecho esfuerzos de todo tipo, horas y horas de trabajo, ¿no? Con agendas, un poco para buscar un factor en común y apostar en primer lugar a la paz de la nación. Evitar lo que estos factores de la violencia y del terrorismo han pretendido imponer como agenda a Venezuela. Seguir frenando ese escenario, ese supuesto o deseado, pudiésemos decirlo así, deseado escenario que tiene la derecha venezolana de arrastrar a todo este pueblo a prácticamente una guerra. En el marco de lo que tú estás diciendo, ¿tú crees que realmente en la MUD hay interés por la revocatoria? No, en lo absoluto, no lo hay. Yo creo que más bien, a la luz de los acontecimientos recientes, la MUD, que está impugnada inclusive, y ahora podemos hablar de ello, la que está más interesada en salirse de la trampa y de este callejón, este atajo sin salida, que irresponsablemente algunos dirigentes de la oposición condujeron a sus sectores. La MUD no tiene interés en ir a un revocatorio. ¿Y con qué política trabajaría entonces? Fíjate, ellos han jugado a una suerte de doble moral, ¿no? Por un lado, expresan públicamente que la vía electoral seguirá siendo su sendero, pero por detrás vemos los sabotajes, las leyes impopulares que han pretendido aprobar en la Asamblea Nacional. José Vicente, te lo puedo decir, en cualquier país del mundo, una ley como la que ellos presentaron, por ejemplo, la ley de amnistía, es perfectamente argumento esencial para disolver un poder. Eso es inadmisible en cualquier parte del mundo. Lo que ellos presentaron como proyecto de ley, que fue a la postre, digamos, calificado como inconstitucional, evidentemente es lo menos que podemos decir de esa ley o de ese proyecto de ley, ¿verdad? Esa atrocidad que legitimaba todos esos métodos terroristas y le daba la mayor impunidad, digamos, en el tiempo histórico que tiene, o de vida democrática que tiene nuestro país. Un tema grave. Sin embargo, nosotros hemos de nuevo hecho esfuerzos para que se encarrile la oposición venezolana en el marco de la Constitución. Hay un mandato sagrado, José Vicente. Hay sectores que insisten, permítame sacar la Constitución, insisten en tratar de vulnerar el mandato sagrado de nuestra Carta Magna.
nosotros tenemos que insistir de nuevo. Hoy, te lo puedo decir, hoy tenemos una oposición al margen de la Constitución, actuando al margen de esta Carta Sagrada. ¿Cuál es nuestra obligación como demócratas, como patriotas? Es traer a la oposición venezolana de nuevo al juego político, al juego democrático, al juego constitucional. Y ante ello, José Vicente, no hay absolutamente ningún punto intermedio. O respetamos la Constitución o tendrán que enfrentar la justicia. Pero no podemos permitir que una derecha imponga una agenda condicionada al margen de, de esta Carta Sagrada. Otros pueblos, te lo digo, otros pueblos, como es el caso de Chile, ha tenido, digamos, la lamentable tragedia que narrar todas estas situaciones desde el exilio, desde las cárceles, desde los cementerios, llorando a sus deudos, a sus muertos. Nosotros, por fortuna, no nos toca escribir como lo escribió Altamirano, una dialéctica de una derrota. Estamos denunciando todas estas acciones terroristas desde el poder político, inclusive preservando el poder político y garantizando la Constitución y la paz. Nosotros, cuando hemos tenido que recurrir a un proceso electoral, hemos ido a jugar limpiamente. No así lo ha hecho la derecha. Y sin embargo, por mandato de esta Constitución lo hemos asumido. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, insistiendo una y otra vez para encarrilar, encauzar a la oposición venezolana en el marco de la constitucionalidad y que su actuación sea como tal. Por eso que tenemos que seguir los poderes públicos del Estado democrático venezolano afianzando cada vez más nuestra vocación y nuestra convicción democrática en respetar la Constitución y las leyes de la República. De lo contrario, se rompe todo tipo de juego. Vamos a hacer una pausa, Tarek, y al regresar vamos a hablar de la situación económica y la política. ¿Okay? Seguro. Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Tarek, hay observadores y analistas políticos que consideran que hay un desfase o una separación entre lo que es el discurso político y lo que es la realidad nacional, la situación económica concretamente. ¿Tu opinión? Nosotros hemos reconocido permanentemente que estamos enfrentando una coyuntura difícil en lo económico que deviene por dos elementos esenciales. El primero, la caída abrupta y la merma de ingresos que genera la renta petrolera. Eso es una cosa inocultable, ¿no? Casi el 70% de los ingresos del país se ha dejado de percibir durante este año, que también responde a otros intereses. Quizás no quiero entrar ahí, ¿no? Pero es parte de una política también de desestabilización mundial contra la OPEP, contra Venezuela, contra Rusia. Sin embargo, es otro tema que quizás requiera de un análisis más con mayor profundidad. Y por otro lado, un sector, digamos, de la economía nacional se ha sumado a una guerra especulativa, criminal, y que ha provocado esta situación adversa, difícil, que, repito, hemos reconocido y en consecuencia hemos actuado. Los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, es una respuesta, ¿no?, inmediata para garantizar que los productos esenciales lleguen a todas las comunidades, sobre todo a los sectores más humildes,
Ahora, tú sabes que eso no es suficiente y que además llega a un sector de la población nada más. Entonces, hay gente que se pregunta si el gobierno realmente está haciendo lo necesario para paliar por lo menos esa crisis que se observa en las colas gigantescas que hay en todas partes y el clamor popular de la denuncia en ese sentido, ¿no? Sí. Hace 2 semanas el presidente Nicolás Maduro anunció y desplegó una gran misión, abastecimiento soberano. La gran misión abastecimiento soberano, que tiene 7 vértices, es una política económica estructural que viene a colocar en el centro del debate nacional todos los nuevos mecanismos para garantizar desde la materia prima para la producción a garantizar todo el sistema distributivo, el sistema de comercio como tal, de bienes y productos, inclusive hasta la fijación de precios. Es una política económica que pudiésemos calificar como radicalmente socialista y que busca como propósito final, de nuevo, adecentar y sanear nuestra economía, influenciada por factores que no responden a la realidad, factores especulativos, factores de distorsión y marcaje de precios a través de páginas paralelas, etcétera. Una economía, digamos, con una inflación real, pero con otra inflación inducida. Evidentemente, todos estos elementos han provocado una catástrofe en el campo económico y que nosotros, y sobre todo el presidente Nicolás, ha asumido como agenda prioritaria los 15 motores. Si tú te pones a detallar, José Vicente, y a explicar los 15 motores que el presidente Nicolás ha lanzado, junto a la gran misión abastecimiento soberano, es una política estructural en el campo económico que va a tener efectos en lo inmediato, a mediano y a largo plazo, para tratar de retomar de nuevo rumbo productivo venezolano. Nosotros desde hace tiempo habíamos dejado de ser un país capaz de producir nuestras propias necesidades. Teníamos una economía de puerto, además con un modelo rentista que acobijaba prácticamente todo el campo económico. Hasta sectores privados dependían de la renta petrolera venezolana. Empresas que fueron inclusive sostenidas sobre el base de ese modelo. Hay una empresa polémica, pues, la que ha generado parte de estas guerras no convencionales y que ha saboteado la economía venezolana, ¿no? Me refiero al caso de la empresa Polar. Es una empresa que no produce, simplemente trabaja a partir del esfuerzo de otros. Es una empresa que se sostiene sobre la base de materia prima importada, aun cuando tiene posibilidades de producir parte de las materias o sustituir importaciones. Una gran inversión que se le ha dado desde el Estado venezolano, con divisas del pueblo venezolano, más de 6.000 millones de dólares en los últimos 10 años, y no han sembrado 1 hectárea de maíz. Eso da cuenta de que es un modelo fracasado, un modelo económico capitalista que no responde a la realidad venezolana, y nuestra obligación es darle parto inmediato a partir de esta crisis al nuevo modelo productivo socialista. Ahora fíjate, la oposición responde a eso diciendo que se está militarizando el país totalmente, que ahora todo lo que tiene que ver con la alimentación, distribución de alimentos ha caído en manos de los militares, que militares también ejercieron cargos importantes en ese ámbito y prácticamente fracasaron. Esa idea de que se está militarizando el país está siendo especulada en el exterior, ¿no? ¿Qué respuesta hay a eso? Fíjate, la actitud antimilitarista de la derecha venezolana es histórica, desde el comandante Chávez. No es una nueva postura dentro de la oposición venezolana. Desde el comandante Chávez. Desde el comandante Chávez. Porque anteriormente la derecha era muy militarista. Claro. Alguien dijo, José Vicente, un poco refiriéndome a la actitud actual de la oposición venezolana, alguien dijo que se puede hacer política con los militares, se puede hacer política sin los militares, pero nunca se puede hacer política en contra de los militares. Esta derecha que tiene como, supone que en el juego democrático quieren llegar al poder
cómo pretenden golpear una institución tan importante, tan trascendental como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, nuestra institución militar es una institución hoy día de las más respetadas en el seno del pueblo venezolano. La Fuerza Armada venezolana hoy ha jugado un rol fundamental en preservar la paz, la independencia y garantizar el cumplimiento de la Constitución. Por eso la atacan con tal furia. No es que se ha militarizado la economía venezolana, es una ligereza calificarlo así, y carece de cualquier credibilidad quien asume esa posición en el campo de la oposición venezolana. Yo diría que se ha tomado como sostén de esta gran misión la Fuerza Armada, porque estamos enfrentando una guerra no convencional. No es una guerra común, no es una guerra declarada, abierta, de tanques, aviones y misiles, es una guerra soterrada que ha venido horadando las bases fundamentales de nuestra sociedad, saboteando, boicoteando, inclusive, bien sea, y así lo digo, por negligencia propia de algunos que ejercen funciones públicas, ¿no?, que también forman parte de la guerra no convencional, o bien sea por acciones deliberadas para minar el proceso revolucionario bolivariano. Ahora, creo que por eso la acción y la participación de la fuerza es fundamental, y lo que ha hecho el general en jefe Vladimir Padrino López es una acción heroica, ¿no? Y fíjate, te pongo un ejemplo puntual, matemático. Lo decía el general Vladimir Padrino López. Antes un buque se descargaba entre 7 y 10 días. Hoy los buques que traen alimentos o materia prima se están descargando en 4 días. O sea, son temas, sí, son indicadores de lo que hemos venido detectando en todos los sectores. Almacenes clandestinos de productos, fábricas paradas, etcétera, lo que nos pasó recientemente en Maracay. Digamos, hay un conjunto de elementos que requiere la participación colectiva, no solamente de la Fuerza Armada, de toda la sociedad venezolana, para lograr vencer estas adversidades y de nuevo asumir con responsabilidad un modelo productivo nacional, que todo lo que tengamos, lo que necesitemos para satisfacer nuestras necesidades, seamos capaces de producirlo aquí en Venezuela. Ahora, Tarek, ¿tú no crees que con esa situación tensa, también dramática, que viven millones de personas en las colas, ¿no?, la desesperación por la búsqueda de alimentos, de medicinas, etcétera, no se están gestando condiciones para un estallido social? En el pueblo hay una conciencia como nunca antes. El pueblo venezolano ya no es aquel pueblo que era presa fácil de los medios de comunicación o de los rumores o de las campañas. Hay un pueblo que han puesto a sufrir, hay que reconocerlo. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero hay un pueblo... ¿Tú no crees que hay una dosis de estoicismo muy grande? Hay un pueblo que está esperanzado, que quiere resolver su situación y ha notado y ha visto en el presidente Nicolás su disposición firme en atender esta situación. No es un gobierno cruzado de brazos, ni un gobierno que está mirando al techo a ver qué hacemos. Estamos trabajando. Hay un consejo económico permanente que atiende el vicepresidente Aristóbulo, el presidente Nicolás al frente de las medidas, la gran misión abastecimiento soberano, los CLAP, en fin, estamos activando cualquier mecanismo de trabajo colectivo y conjunto para echar adelante el tema económico y reducir. Ahorita tenemos algunas experiencias puntuales que son alentadoras. Durante el primer semestre del 2016, el promedio de barcos que ingresaban o que descargaban era 2 al día aquí en nuestros puertos, de materia prima y alimentos. Hoy día, y gracias a la gran misión de abastecimiento soberano, y enhorabuena se tomó este tipo de medidas, tenemos hasta 27 buques, ¿no?, en nuestros puertos. Ahora, eso es una medida, digamos, debemos entenderla como una medida transitoria, porque mucha de esa materia prima debe ser generada aquí.
debe ser producida aquí por nosotros. Por eso te digo, nosotros creo, y así lo digo, José Vicente, hemos atravesado ya la tormenta. El peor momento de Venezuela ya pasó. Ahora, ¿tú no crees? Yo por ejemplo, creo que la MUD no tiene capacidad para liderizar o estimular un alzamiento popular, un estallido popular, ¿no? Pero hay factores que de alguna manera pueden influir. Yo creo que hay desesperación en las colas, hay angustia. Esa desesperación llega a las casas de todo el mundo hoy en día. Correcto. ¿No? Ahora, ¿cómo dar respuestas racionales a ese problema? No solamente anunciando que hay tantos barcos que están llegando productos, sino ver en concreto qué resultados tienen esas políticas. El resultado concreto es que llegue a los anaqueles los productos que la gente está buscando. Los anaqueles, esa es la clave. Esa es la clave, ese es el resultado concreto. O sea, no hay otro indicador. ¿Y cuándo distinto. podemos tener resuelta esa clave? Pues nos hemos puesto la tarea de este semestre de estabilizar este tipo de dramas, y hay que decirlo así, sin complejo. Nosotros, porque sí sufrimos lo que sufre la gente en la cola. Nos duele ver a un venezolano haciendo una cola. No nos alegra en nada. Y más bien nos genera preocupación y angustia que un venezolano o una venezolana no encuentre un medicamento o tenga una necesidad y no pueda accesar a un servicio, a un bien, a un producto, etc. Ahora, nosotros estamos trabajando, estamos con las limitaciones, sin sacrificar las conquistas sociales, porque aquí no se ha parado de hacer viviendas, José Vicente, aquí no se ha parado o no se ha privatizado la salud ni la educación pública, ni se ha recortado presupuestos a las universidades. Eso hay que decirlo. En medio de un país, o en medio de una crisis que vive un país, donde su principal ingreso ha mermado un 70%, se preserve la inversión en lo social, evidentemente es un indicador, es un esfuerzo que hay que valorar, digamos. Valorar. La crisis no solamente afecta a Venezuela, hay otros países que los ha golpeado el tema económico. ¿Y qué medidas han adoptado? Medidas neoliberales, recortes de la inversión social, o de lo que ellos llaman gasto social, privatización de algunos servicios públicos, etc. ¿Tú crees que está garantizada la estabilidad democrática? ¿Que no hay riesgo de una ruptura del orden constitucional? Yo te lo respondo con absoluta firmeza. Hoy más que nunca hay garantía de paz en tanto y cuanto estemos gobernando los revolucionarios. Si estuviésemos atravesando una situación similar a la que hoy Venezuela vive y estuviese aquí gobernando la derecha, este país estuviese en llamas y los barcos de toda la región estuviesen navegando hacia las costas de Estados Unidos. Por eso es un llamado al gobierno de los Estados Unidos que midan las consecuencias que pudiese haber en el futuro con una ruptura del orden constitucional en Venezuela y de la desestabilización de la región. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está ocurriendo hoy día en Europa? Las olas de refugiados y la crisis humanitaria que se ha presentado dentro del territorio de lo que llaman la Comunidad Europea. Estados Unidos no está al margen de que eso ocurra si siguen generando desestabilizaciones en países que lo que hemos hecho es garantizar la equidad en la distribución de nuestros ingresos y tratar de consolidar un modelo de justicia social que se adeudaba con este país y con este pueblo desde hace 200 años. Yo creo que ese es el mensaje central. Nosotros, solo nosotros, solo la revolución bolivariana, seremos capaces de garantizar la paz y la concreción del proyecto de país que está enmarcado en esta sagrada Constitución. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy.
Y ahora los confidenciales. Sorprende entre los analistas políticos y formadores de opinión que cada vez que se produce un determinado hecho que tenga que ver con el funcionamiento de las instituciones del país y las divergencias que siempre ocurren en una democracia, en cualquier nación del mundo, los dirigentes de la oposición reaccionen amenazando con denunciar ante organismos internacionales lo que sucede. Casi todos los dirigentes de la MUT proceden de esa manera. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, anunció que denunciaría ante los organismos internacionales la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la designación de los magistrados, impugnada por la Asamblea Nacional. Con la discreción que lo caracteriza, el Vaticano ha tomado distancia de las actitudes ultras de la oposición venezolana e incluso mantiene reservas con la posición de miembros de la Conferencia Episcopal y le da pleno respaldo a la política de diálogo que cada día reúne más consenso en el país e internacionalmente. Las reservas que muestra la MUT ante esta política es una de las causas de la reacción de la diplomacia vaticana. Bajo el argumento de la cooperación regional, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han establecido acuerdos con el propósito de promover el desarrollo de las Fuerzas Armadas de Colombia, con la finalidad de que se extiendan tales compromisos a ciertos países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre la base de las experiencias de las Fuerzas Armadas de Colombia, con el fin de mejorar la seguridad regional y la seguridad pública y combatir con eficiencia el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo. La pregunta es obvia: ¿de qué manera incide esta política sobre la seguridad de Venezuela? El grupo de gerentes que condujo a PDVSA al paro petrolero del año 2002, con terribles consecuencias para la economía y la industria del país, integrado entre otros por Justi, Pantin y unos cuantos más, se ubicó en Colombia bajo la sombra del uribismo a través de la empresa Pacific Rubiales, que tuvo un importante desarrollo. Pero luego fue objeto prácticamente de un saqueo. La empresa está postrada en la actualidad y el gobierno colombiano ha ordenado una investigación para establecer responsabilidades. Pantin, por ejemplo, que tenía prohibición de salida del país, evadió la medida y actualmente está en Canadá. Lo que no se debe olvidar: Elizabeth Aguilera fue una dirigente del chavismo en el sector San Miguel de la Cota 905. Dirigía la unidad de batalla Bolívar Chávez, VC, y hace pocas semanas, en horas de la noche, un grupo de individuos se metió en su humilde vivienda. La acribilló a balazos y luego procedió a quemar el cadáver en plena calle, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho y que realizan las autoridades competentes. El crimen fue consumado por gente ligada a Lampa, que opera con paramilitares e instigado por dirigentes locales de la oposición molestos con el trabajo social que realizaba la víctima. Se trata de otro caso donde se mezcla el odio con la política. Alerta: la termoeléctrica del Palito tiene 30.000 horas operando sin mantenimiento y no tiene fianza. De continuar esta situación, en cualquier momento colapsará, con graves consecuencias para la región central del país y sin posibilidades de reclamar responsabilidades a la empresa constructora de la obra. Hay información lograda por la inteligencia del Estado venezolano sobre la vinculación de funcionarios de un importante organismo policial del país con organismos similares de los Estados Unidos. La finalidad es cumplir actividades de espionaje selectivo y calificado a nivel del propio gobierno y para que el personal captado trabaje en conflictos de baja intensidad a fin de desestabilizar al gobierno. Desde hace 2 años hay un trabajo interno de investigación sobre hechos que afectan a la soberanía del país. La actitud hostil contra Venezuela asumida por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro Lemes, y expresada en las últimas reuniones del organismo regional, fue alimentada y estimulada inicialmente
por organismos como la ONG American Society Council of Americas, el medio de comunicación Univisión y el grupo Concordia, que actuó como anfitrión en la reunión efectuada en mayo en Miami-Dade College, Florida. El título del tema, que luego desarrolló Luis Almagro y su equipo, es el siguiente. 2 puntos, comillas, camino a la recuperación. 2 puntos, batalla de Venezuela cuesta arriba. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace Confidencial, Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 18 al 26 de julio 2016. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca del diálogo en Venezuela? En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? De acuerdo, 82%. En desacuerdo, 17%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Cuál cree usted que debería ser la prioridad de un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? ¿Resolver los problemas económicos del país, convocar un referéndum revocatorio o aprobar una ley de amnistía? Problemas económicos, 56%. Referéndum revocatorio, 39%. Ley de amnistía, 4%. No sabe, no responde, 1%. 63% de los venezolanos consideran que un diálogo gobierno-oposición sería muy efectivo y algo efectivo para resolver los problemas económicos del país, mientras que 36% opina que sería poco efectivo y nada efectivo. ¿Qué tan efectivo cree usted que sería un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición para resolver los problemas económicos del país? ¿Usted diría que sería muy efectivo, algo efectivo, poco efectivo o nada efectivo? Muy efectivo, 10%. Efectivo, 33%. Algo efectivo, 20%. Poco efectivo, 15%. Nada efectivo, 21%. No sabe, no contesta, 1%. 75% de los venezolanos consideran que un eventual diálogo gobierno-empresario sería muy efectivo y algo efectivo para resolver los problemas económicos del país. Mientras que 24% opina que sería poco efectivo y nada efectivo. ¿Y qué tan efectivo cree usted que sería un diálogo entre el gobierno nacional y los empresarios para resolver los problemas económicos del país? ¿Usted diría que sería muy efectivo, algo efectivo, poco efectivo o nada efectivo? Muy efectivo, 23%. Efectivo, 38%. Algo efectivo, 15%. Poco efectivo, 9%. Nada efectivo, 14%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Con quién diría usted que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos para resolver los actuales problemas económicos del país? ¿Con los dirigentes de la oposición o con los empresarios? Con los empresarios, 78%. Con la oposición, 18%. No sabe, no contesta, 4%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.